podamos someternos a tu palabra y podamos aplicar estas verdades, Señor, que definitivamente no son verdades humanas, es totalmente opuesto a lo que el mundo enseña. Y por eso es tan difícil, Señor, poder amar como tú quieres que amemos. Ayúdanos, Padre, por favor, a que esto sea una verdad de nuestra vida. Ayuda a que este sea nuestro evangelio hacia los demás y hacia nuestros hermanos, el amor. Y ayuda, Padre, por favor, que si alguien no te conoce en esta mañana, por medio de tu amor, tú puedas llevarte la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como dijimos, predicar la palabra del Señor no es una tarea sencilla, hermanos, porque implica hablar delante de Él y de parte de Él. Esta tarea, hermanos, o esta predicación, primeramente yo quisiera, como siempre lo hacemos cada vez que tenemos la oportunidad de compartir, es que ustedes entiendan que esta exposición primeramente es hacia mi persona, por una necesidad que tengo como pecador, y al mismo tiempo es para ustedes. Este mensaje de esta mañana, si el Señor lo permite, tiene como título Un amor fraternal y sin hipocresía. Un amor fraternal y sin hipocresía. Vamos a estar estudiando la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 12, del versículo 9 al versículo 21, si el Señor nos permite. Pero para poder ser estructurados en el mensaje, queremos primeramente aprender 4 aspectos de este texto que vamos a leer. 4 aspectos. El primero, y este no lo vamos a ver en Romanos 12, pero sí lo vamos a ver en Romanos 5. El primero es aprender qué es el amor. Esa es la primera pregunta que vamos a tratar de atender a la luz de la Biblia, que definir qué es el amor. El segundo objetivo es aprender cómo debe ser el amor y qué debemos de seguir. Primero, ¿qué es el amor? Segundo, ¿cómo debe ser el amor? ¿Qué debemos de seguir? El tercer objetivo es cómo aplicar ese amor. ¿Cómo podemos aplicar ese amor que ya definimos y que ya vimos cómo es? Y el último es por qué debemos amar así. 4 preguntas que Pablo de forma magistral, el Espíritu Santo a través de Pablo magistralmente nos enseña y nos lleva a aprender cada una de estas. Pero antes de entrar al texto, es importante que nos pongamos dentro de su contexto. El libro de Romanos, hermanos, durante los primeros 11 capítulos, Pablo nos habla acerca del amor de Dios hacia nosotros. Como bien oraba nuestro hermano Alex y los cantos hablaban en Romanos 5, mirábamos, más Dios muestra su amor con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 11, usted puede hacer un resumen o dividirlo en 2 partes si quiere, y habla acerca de cómo Dios nos amó a nosotros, ¿sí? También vemos dentro de esos 11 capítulos que ese es un amor exclusivo de Dios y que absolutamente nada ni nadie nos puede separar de ese amor con que Dios nos ama. Romanos 8. Nada de lo que está creado, ni en los cielos, ni en la tierra, ni bajo de la tierra, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cuando entramos en el capítulo 12, que es donde vamos a entrar ahorita, hasta el final de la carta, tenemos una sección completamente práctica, diferente. Pablo habla acerca de cómo debe de ser nuestro amor hacia los demás. Vean lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1.
Así que, hermanos, os ruego. La preposición así que, o por lo tanto, está uniendo lo que él dijo, esos 11 capítulos, o sea, por todo esto que Dios ha mostrado por ustedes, por lo tanto, así que, hermanos, les ruego, dice Pablo, por todas esas misericordias que Dios nos ha mostrado, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque eso es el culto racional, es la forma racional de cómo corresponder a ese amor que Dios nos ha amado. Eso es lo que Pablo dice, y ese es el parteaguas de Romanos 1 al 11 y del capítulo 12 en adelante. Así que empecemos, hermanos, en materia con esto. Vamos a hacer una breve introducción. Estamos en la introducción, todavía no hemos llegado al libro, pero al texto. Pero vamos a empezar con una pregunta. Hermanos, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Si lo pudiéramos definir, ¿cómo lo definirían ustedes? Piénsenlo, no lo digan, simplemente piénsenlo. Piénsenlo un momento. Si nosotros hiciéramos esa pregunta al mundo, a personas no cristianas, ¿qué creen que nos contestarían? Bueno, probablemente alguien puede decir que el amor es ser feliz con otra persona. En el mundo, si yo pregunto eso a una pareja de casados o a cualquier persona no cristiana, si yo les pregunto qué es el amor, probablemente me digan, no, mira, amor es estar feliz con alguien, ser feliz con una persona. Otra persona pudiera definirlo como la atracción entre dos personas que buscan un bien común. Un poco más filósofo, pero siempre mundanamente, esa persona pudiera definir el amor de esa manera. Esa es la atracción de dos personas y ambas personas buscan un bien común. Eso es amor. O la tercera, que esta es la que más me encanta, alguien pudiera definir que el amor es la magia que sucede cuando dos personas se miran por primera vez, se enamoran y deciden unir sus vidas para siempre. Hollywood, Disney y todo eso, ¿no? Cuando dos personas se ven por primera vez, hay una magia, hay un clic, y deciden unir sus vidas para siempre y viven felices por siempre. Posiblemente alguien en el mundo lo pueda definir de esa manera. Ahora, ¿qué pasaría si hiciéramos esa misma pregunta, y voy a poner entre comillas, a cristianos? Si yo le hago esa pregunta a cristianos, y estoy seguro que si hago esa pregunta a muchos de ustedes, cada uno puede tener una definición diferente, o cada uno puede tener su propia definición, pero voy a decir cristianos entre comillas porque hay una dudosa creencia de que sean cristianos. Pero si yo hago esa pregunta a un cristiano, posiblemente un cristiano me diga, ay, hermano, es que el amor es el servicio hacia mis hermanos como Dios me ha servido a mí. Eso es el amor, es el servicio. Se escucha santo, ¿cierto? Amor es servir a los demás, así como Dios me ha servido a mí. Pero siendo honestos, si escarbáramos un poco en el corazón de esa persona posiblemente también piense que, bueno, yo sirvo a los demás, pero no me meto en sus vidas. ¿Por qué? Porque yo respeto la vida ajena. Aunque yo lo vea en pecado, aunque yo lo vea fallando, no, es mejor me mantengo al mar porque yo respeto al hermano y pues, bueno, uno tiene que mantener su distancia, ¿verdad? Para ciertos hermanos, el servicio, de hecho, se limita a un día a la semana.
que es hoy, domingo. Para muchos cristianos, el servicio a los demás se limita en abrir la puerta, ceder la silla, sonreírles, abrazarnos, bienvenido hermano, ¿cómo está usted? Pero una vez salimos de la puerta, hermano, ¿cuántas veces me acuerdo de ese hermano? ¿O cuántas veces lo visito en la semana? ¿O cuántas veces lo llamo? Así que algunos pudieran pensar, oh, el amor es el servicio a los demás, pero en su corazón, si nos examinamos, pudiéramos estar cayendo en esa falacia. Si le pregunto a otros hermanos, a otro cristiano, ¿qué es el amor? Posiblemente también lo defina como el amor es el perdón, así como Dios me ha perdonado. Se escucha santo, hermano, se escucha, wow, increíble. Pero de nuevo, si yo escarbo en el corazón de ese hermano o hermana, posiblemente esa persona piense y diga, bueno, sí, yo perdono, pero yo no olvido. Yo puedo perdonar, hermano, pero olvidar nunca. Y es interesante cuando hablamos de ese tipo de perdón, porque que yo recuerde, en la Escritura dice que Dios nos ha perdonado y ha llevado todo pensamiento y todo pecado y lo ha tirado al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Podemos estar perdonando, hermanos, a alguien, pero cada vez que yo volteo a ver al hermano, traigo a recuerdo ese pecado y lo pongo delante de él. ¿Cierto? Pero creo que el amar es perdonar. Entonces caemos en una falacia. Y por último, si vuelvo a preguntarle a otro hermano, ¿qué es el amor? Alguien puede definirlo como el amor es estar orando por mis hermanos para que Dios supla sus necesidades. Eso es amor. Bien, de nuevo, maravilloso, santo. Pero si escarbo un poco en el corazón o en la vida de este hermano que piensa eso, y le pregunto cuántas veces ha visitado a estos hermanos, y ahí es donde pegamos el freno. La verdad es que nosotros somos buenos orando por las necesidades de nuestros hermanos. El problema es que no conozco las necesidades de ellos. Para yo conocer la necesidad de una persona, debo de conocerlo y debo de estar presente con él. Yo debo de visitarlo, debo de congregarme con él, debo de estar con él para entender qué es lo que necesita y orar. Pero muchas veces, hermanos, lo que hacemos es que nos reunimos, le preguntamos qué necesita, hermano, o en qué puedo ayudarle. Le dice el hermano, mire, ore por esto, oramos y volvemos. Ya está. That's it. Entonces le dejo la chamba al Señor. Señor, Él quiere esto, yo te lo pido, tenga. Esa es la forma como muchas veces, como cristianos, pudiéramos definir el amor. Ahora bien, si yo me voy a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura, vemos que ninguna de las afirmaciones que acabamos de decir son correctas. En el mejor de los casos, son medias verdades. Porque es cierto, hay que orar, hay que perdonar, pero eso es el amor. Totalmente. Así que definir el amor, hermanos, definirlo, oigan lo que estoy diciendo, definir el amor, es un paso sumamente importante porque se supone que la vida del cristiano gira alrededor de esa palabra. El problema es que si no la puedo definir, ¿cómo la puedo obedecer? ¿Cómo la voy a aplicar si no puedo definir qué es el amor?
toda la Biblia, sin duda alguna, es un libro que habla del amor. Toda. Génesis 1, Apocalipsis 20. Toda la Biblia, hermanos. Un fariseo, intérprete de la ley, le preguntó al Señor: Señor, ¿en qué se resume todo este libro? ¿En qué se resume todo lo que por más de 1500 años fue escrito? Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás, primera palabra, amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, es igual, le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Así que si yo no sé amar, yo no cumplo la ley. Simple. Si yo no sé amar, yo no cumplo la ley. Puedo ofrendar, puedo venir a la iglesia, puedo leer, puedo decir y dar la oración del arrepentido, pero si yo no amo, Jesús, con las palabras textuales de Jesús, dice: no cumplís nada, no cumplís la ley. Pero alguien pudiera decir: hermano, pero vea, tranquilo, yo he creído en Dios, Gustavo, yo creo en Dios y sé que Él me salvó, pero es que no puedo amar a mi hermano, fíjate. No puedo amar a mis hermanos, y realmente en su corazón tampoco quiere hacerlo. Pero es que yo no puedo amar a mis hermanos, yo no puedo amar a esa persona que me hizo daño, sea o no cristiano, yo no la puedo amar y no quiero amarla. Eso pudiera pensar un cristiano. Eso no quiere decir que yo no sea hijo de Dios. Yo me arrepentí de mis pecados. Ok. Pero vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10 al 11. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Un momentito ahí. Juan va a decir cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pongan atención. Todo aquel que practica la justicia no es de Dios. Sí, ¿hace sentido? Sí, yo no practico la justicia, yo no soy hijo de Dios. Punto y coma, dice Pablo: tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y por ende Juan, más abajo, reafirma: el que no ama no conoce a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ojo, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, hay una diferencia categórica, irreconciliable, innegociable, sin áreas grises, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, según Juan. El que ama conoce a Dios y es nacido de Dios, porque Dios es amor. Y el que no ama no es hijo de Dios. Tan simple como eso. Entonces, en conclusión, podemos decir que sin amor no obedezco la ley, y sin amor no puedo ser llamado hijo de Dios. Punto. Dos aspectos cardinales para poder decir que puedo ser salvo: es que yo obedezca la ley, o sea salvo al obedecer la ley, ser perfecto, y lo otro es ser hijo de Dios. Pero sin amor, estas dos cosas
literalmente y sencillamente son imposibles. Claramente. Vea cómo lo dice Pablo, de una forma más elocuente todavía. Y esto es muy conocido. El problema es que no lo traemos a memoria. Corintios 13, versículo 13. Perdón, Corintios 13. Si yo hablase en lenguas humanas o angelicales, de paso, hermanos, esto es una hipérbole, por cierto. Hipérbole es una exageración. Pablo está haciendo una exageración. Si yo hablara todas las lenguas humanas o todas las lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. O si tuviese toda la profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si yo fuera la persona más inteligente del planeta Tierra, o si tuviese toda la fe al grado que le pueda decir a una montaña, pásate de este lado a este, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, me voy a morir por el otro, y doy de comer a todos los pobres, y entrego mi cuerpo para que sea quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Así que el amor, volvemos a decir, es un aspecto cardinal, trascendental, piedra angular en la vida del cristiano. El problema, vuelvo a repetir, es que no sabemos qué es el amor. O pocos lo entienden. Pocos lo entienden. Y mucho menos lo aplican. Hay pocos que lo pueden entender y habemos mucho más pocos, valga el parafraseo, que no lo aplicamos. Entonces, ¿qué es el amor? Hermanos, escríbanlo en su corazón, por favor. El amor es un autosacrificio personal por una persona que no se lo merece sin esperar nada a cambio, para darle gloria a Dios y ser feliz en el proceso. Voy a repetirlo. El amor, por definición, es un autosacrificio personal por una persona que no se lo merece, sin esperar nada a cambio, para darle gloria a Dios y ser feliz en el proceso. Hermano, ¿de dónde fumó esa? La cantamos. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor, ahí está, en que aun siendo pecadores no merecedores, Cristo murió por nosotros, autosacrificio personal. Amor. Juan 3:16, si usted lo quiere ver también. De tal manera amó Dios al mundo, pecadores, asesinos, violadores, personas que no querían nada con Dios, inmerecedores, que ha dado a su único hijo, sacrificio, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que por definición, amar es un autosacrificio personal. Existe el sacrificio al amor. Y no me voy a poner a leer la carta de Corintios 13 porque creo que todos la hemos escuchado. Pero empieza diciendo el amor es sufrido. ¿Le suena eso? No busca lo suyo, no se altera, no es jactancioso, etcétera. Lo vamos a ver. Entonces, hermanos, si nosotros pretendemos tener un amor que no sea sacrificial, póngame atención a lo que les voy a decir. Si usted pretende tener un amor que no implique sacrificio, eso sencillamente quiere decir que usted no tiene un entendimiento claro de las misericordias de Dios. Si usted quiere vivir un amor no sacrificial, eso sencillamente quiere decir que usted no ha entendido las misericordias de Dios.
Romanos 12:1. Eso es lo que dice Pablo y es lo que dice el Señor. Hermanos, os ruego por las misericordias. Ven, la razón por la cual yo tengo que amar de esta forma son las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en relajación viva, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que ya entendiendo y definiendo lo que es el amor, vamos a pasar al pasaje que vamos a estudiar, pero antes de entrar al pasaje, hay dos advertencias que quisiera decirles. Antes de leer el pasaje, dos advertencias que quiero decirles. Pablo nos va a hablar de 28 exhortaciones de cómo tenemos que amar. Pero la primera advertencia que le quiero decir es que si nosotros tomamos estos mandatos que son imperativos y tratamos de cumplirlas con nuestra propia fuerza, vamos a caer en una frustración y en una tristeza profunda, hermanos. Si usted lee el pasaje y usted trata de hacer lo que ahí dice en sus propias fuerzas, hermano mío, hermana mía, usted va a salir totalmente decepcionado, triste, engañándose a sí mismo y lo peor, va a amar de forma incorrecta. Su esfuerzo no va a valer para nada. Así que la primera advertencia, no trate de cumplir esto en sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque estas exhortaciones del amor que Pablo nos va a presentar provienen de Dios, no son de este mundo, hermanos. No es la forma como este mundo practica el amor. Y como bien le decía a Juan, a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No podemos pensar que nosotros, con nuestra pecaminosidad aún viviente, vamos a poder cumplir estos mandatos con nuestras fuerzas. Primera advertencia. Segunda advertencia. Si usted quiere tomar este pasaje pensando que así lo tienen que amar a usted los demás, tiene un serio problema de egoísmo y de orgullo. Pablo no está escribiendo este pasaje para que sirva de escudo y yo le diga a los demás, así me tenés que amar. Mira, Melissa, que es mi esposa, mira, esto es la forma como tú me tienes que amar a mí. Hermano, este pasaje fue escrito para que usted se viera a sí mismo y vea si en realidad el amor de Cristo se ve manifiesto en cada uno de ustedes. Para eso fue escrito este pasaje. No para echarle la culpa al otro. Entonces, entendiendo esto y haciendo esta un poco extensa introducción, que me tomé mis minutos para poderles explicar esto, vámonos al pasaje. Pero quisiera que leyéramos, quiero que vean el pizarrón, vamos a estudiarlo con la traducción de la Reina Valera. Pero quiero que le demos una primera lectura con la versión Nueva Traducción Viviente. Me parece sumamente clara. Y por eso quiero que la leamos por lo menos una vez y después vamos a ir escudriñando los versículos a la luz de la Reina Valera. Pero leamos la versión de la Nueva Traducción Viviente. Vean lo que dice Pablo. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino.
y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, de la gente humilde. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Es un actor. Pero una vez esa persona pone un pie fuera del escenario, ¿qué creen que pasa? Deja su guión, deja su maquillaje, deja su máscara y empieza a ser quien realmente es. Una persona que critica a los demás por cómo se visten, por cómo se miran. Una persona amargada. Mecha corta le llaman. Una persona que no es feliz en su hogar, no hay paz. Una persona que si no hacen las cosas como él dice, se aira, se descontenta. Una persona que ni siquiera se le puede meter un carro en medio porque ya lo insulta. Una persona que obviamente refleja su falta de amor. Hermanos, y recuerden lo que les dije en un principio, con mucha humildad, yo me estoy predicando a mí mismo. No crean que los estoy acusando. De paso, el hipócrita es una persona que pretende servir a los demás o servir a Dios para luego cobrar el favor o esperar algo a cambio. Por eso muy bien nuestro Señor decía, invita a tu banquete a aquel que no te puede retribuir. Porque si yo invito a quien me puede invitar, pues estoy esperando algo a cambio. Invita, hermano, a tu casa a la persona humilde que sabes no te va a retribuir nada. Ahora bien, hermanos, una pregunta.
¿Por qué el hipócrita pretende ser lo que no es? ¿Por qué? En la mayoría de los casos, no necesariamente sea la verdad absoluta, pero en la mayoría de los casos, porque anhela la aprobación de los demás. El hipócrita quiere ser visto y quiere ser aprobado y no quiere ser criticado porque él quiere sentirse integrado con los demás. Eso es lo que él quiere, en muchos casos. El hipócrita quiere que lo aprecien, que lo admiren por lo que él hace. Y su bondad disfrazada es un ruego oculto por el aprecio y la aprobación de quienes lo rodean. Eso es un hipócrita. Esa es la motivación en muchos casos. Venimos airados de la casa, o nuestras esposas, nuestros hijos, frustrados, hermano, trayendo ese carro a 150 kilómetros por hora, queriendo llegar temprano, abren la puerta. Hola, hermano, ¿cómo está? Bendiciones, la paz del Señor sea con usted, ¿cómo está? Y entre pecho y espalda aquella cólera pegada todavía. ¿Pero por qué hacemos eso? Hipocresía, actuar. No quiero que el hermano me mire enojado, pues. Hay una motivación detrás. Pero lo precioso de esto, hermano, lo maravilloso de esto, ¿saben qué? Es que realmente nosotros no necesitamos la aprobación de los demás. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Cristo compró la aprobación de Dios en favor mío. Yo no necesito mendigar la aprobación de nadie. Cristo ya impresionó a Dios por mí. ¿Yo por qué tengo que impresionar a alguien? Pero quiero aplausos, quiero pleitesía, quiero admiración, egoísmo. Dios el Padre puso la perfecta vida de Jesús en mi cuenta, sin yo hacer nada. Así que, hermanos, como primer punto, si alguna vez nosotros hemos caído en papeles protagónicos de actuación, arrepintámonos. Arrepintámonos y empecemos a amar sin hipocresía, sin fingimiento. Pero viene la pregunta. Ay, hermano, espéreme, mire, hace todo sentido, me está haciendo sentir mal, horrible, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo amar sin hipocresía? Bueno, para empezar, habemos personas que confundimos la hipocresía con la obediencia. Imagínense ustedes que yo le digo a mi jefe, fíjate que hoy yo no voy a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque no quiero ser hipócrita, no tengo ganas. Entonces yo no quiero ser hipócrita, pues. Es que aunque usted no quiera, debe de obedecer y venir. ¿Cierto? Hermano, no es lo mismo ser obediente a ser hipócrita. No se confunda. El hipócrita, como dije, es un actor. Tiene una motivación oculta. Pero el obediente o la obediencia es cuando alguien cumple con un deber
aunque tenga que vencer la indisposición de su corazón para hacerlo. El obediente es una persona que cumple con un deber, aunque tenga que vencer la indisposición de su corazón al hacerlo. Señor, perdóname, porque mi corazón es pecador y actúo. Repito, mis hermanos, no es hipócrita la obediencia, no es hipocresía. La motivación del corazón es la diferencia. El hipócrita es un actor representando un papel. El obediente procura darle muerte a su egoísmo para darle gloria a Dios y beneficiar a su hermano. ¿Ven la diferencia? Uno quiere actuar un papel, el otro quiere matar lo que no puede hacer. Ahora bien, esa es la primera frase del versículo 9. Ámense sin hipocresía. Sigue diciendo Pablo en el pasaje: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. O como dice la Biblia de las Américas, aborreced lo malo y aplicándose a lo bueno. La palabra aborreced ahí significa detestar, horrorizarse ante todo aquello que es malo para el objeto amado. Dicho de otras palabras, yo detesto ver a mi esposa o a mis hijos tristes. Y lo que sea que los haya puesto triste es algo que yo no estoy de acuerdo y lo puedo aborrecer. Es más, somos tan pecadores o tan egocéntricos que si viene alguien y lo puso triste o la puso triste, ¿qué es lo que hacemos, hermano? ¿Cómo? ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué? Entra mi justicia o entra el querer aborrecer eso malo. Pero en pocas palabras, el aborrecer lo malo es aborrecer. Yo no quiero que nada le pase a eso que amo o a alguien que amo. Yo no quiero que nada le pase a mis hermanos porque aborrezco cualquier cosa mala que les pase. ¿Ven cómo está unido el amor con el odio? Están unidos. Mientras que la palabra aplicarse significa aferrarse fuertemente a algo. Si ustedes ven el diccionario Strong, la palabra significa colao, cola. ¿A qué le suena? Pegamento de cola. Lo que significa esa palabra aplicarse es péguese a lo bueno, pegarse. Es un pegamento a lo bueno. Yo quiero que todas las cosas buenas le pasen. A eso nos llama Pablo. No finjan, aborrezcan todo lo malo que daña al hermano y péguese a todo lo bueno que le hace un bien a él. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo, el amor sea sincero y sin fingimiento, y está tan encarrilado a hacer lo bueno que cualquier cosa mala lo detesta. Así debe de ser el amor entre hermanos. Wow. Mira lo que adicionalmente dice Pablo en Romanos 13, capítulo 8. Romanos 13, perdón, versículo 8 en adelante. No deban a nadie nada, sino el amarse unos con otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque
esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. En resumen, ámense sin hipocresía, aborreciendo lo malo y buscando lo bueno. Ahora bien, hermanos, ya vimos qué es el amor. Y ya vimos cómo debe ser el amor. ¿Cómo debe de ser? Sin hipocresía. ¿Qué es el amor? Autosacrificio personal por una persona que no se lo merece sin esperar nada a cambio. Pero ahora, el Señor, a través de Pablo, nos va a enseñar cómo se mira ese amor. Cómo se manifiesta, o mejor dicho, de qué forma debemos amar. Y aquí arranca Pablo una batería de exhortaciones, 28 para ser exactos, de cómo se mira el amor. Versículo 10 al 21. Pero por tiempo, hermanos, yo voy a leer el versículo y voy a ir dando un concepto un poco rápido. Pero vayamos viéndolos. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Con amor Filadelfia, quiere decir esa palabra. Filadelfia es un amor familiar. Es como usted ama a su nieta, a su abuelita, a su mamá, a su papá, de forma entrañable. Dicho sea de paso, hermanos, alguien puede decirme: hermano, espere, que mire, está bien, yo amo a mi hermano, pues, hermano, pero como mi mamá, como mi papá, como mis hijos. Hermano, en el más alto sentido de la palabra, usted y yo somos familia. ¿Por qué? Porque somos hermanos de sangre. ¿Por qué? Porque alguien derramó su sangre para hacernos familia. Jesús. Entonces usted no piense que usted, el hecho de decirle hermano, que de hecho hermano es una palabra familiar, mi hermano, no puede amar a alguien como ama a su familia. Esa es la forma como Pablo lo está describiendo. Amaos los unos a los otros con un afecto genuino, afecto fraternal. Alguien pudiera decir: Gustavo, pero yo siento, o sea, tengo una emoción cuando veo a mi mamá o cuando veo a mis hijos, pero yo no siento, y es cierto, yo no siento algo por mi hermano. O sea, no puedo prender y apagar el switch de mis emociones. Es cierto. Pero es sencillamente porque usted no ha desarrollado, o mejor dicho, no ha vinculado el evangelio con ese hermano. Ese es el problema. Yo veo a mi hermano y ¿qué es lo que veo? Un pecador. Le veo sus defectos. Pero hermanos, ¿qué pasaría si nosotros miramos a fulano o a mengano y por un minuto pensamos y decimos: wow, este fulano y esta fulana, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, tomaron la decisión de amarlo desde antes que él naciera? Tomaron la decisión de que Cristo derramara su sangre por ese hermano que me cae mal. Luego el Espíritu Santo, en un momento histórico, decidió abrirle su entendimiento y venir a morar con él y cambiar su corazón de piedra por carne.
y ellos vinieron en arrepentimiento y fe a creer en Dios, y ahora Él es mi hermano. ¿Qué pasaría si yo pensara así por cada persona de ICB? Eso empezaría a desarrollar en mi corazón un amor y un entendimiento de lo que Dios. Si Dios lo amó, ¿por qué yo no? ¿Por qué? ¿Quién dice que yo no puedo? Dios lo amó al grado de dar su hijo, y Dios me da ese mismo amor a mí. Dios me ama verticalmente para que yo pueda amar horizontalmente. La pregunta es si yo realmente he entendido el amor de Dios. Si tú piensas en esto y pasas el filtro del evangelio con cada hermano, posiblemente empieces a cambiar tu corazón. En segundo lugar, Pablo dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Me encanta ese pasaje. ¿Qué está diciendo? Que si alguien va a recibir honra, el amor que yo le tengo a ese hermano, procura que sea el otro que la reciba y no yo. Wow, yo esto lo veo como cuando estemos en el cielo. ¿Quién es el más grande en el cielo, hermanos? El que sirve. Wow. No es el que más hizo o el que más quiere estar. Es el que sirve. Esa es humildad. Es la forma totalmente antagónica de quiénes son los más grandes en esta tierra. Son los presidentes, son los poderosos, son los millonarios, son los que les sirven. Y allá en el cielo es el que sirve. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En otras palabras, Pablo nos está diciendo: no sean inertes, estáticos a la hora de servir al Señor o a la hora de servir a sus hermanos. No debemos de esperar a que alguien venga y me diga: hermano, vení, acompañá al hermano. O no tengo que esperar a que alguien me ponga la corona de anciano, diácono, servidor de la iglesia, porque Dios ya me está mandando a ser diligente, no perezoso, al servicio del Señor y de su iglesia. Yo no tengo que esperar, hermano. ¿Qué esperamos? Ustedes creen o creemos que yo necesito la aprobación del pastor o de los hermanos para poder visitar a alguien, para poder servirle, para poder orar por él, para poder conocerle. Claro que no. No lo necesito. Basta con que usted diga o identifique cuál es su deseo, cuál es su talento, y escoja qué ministerio quiere servir, hermano. Por lo menos en ICB yo puedo decir eso. Si usted quiere servir en acompañar a nuestros hermanos en el Catarino, en acompañarnos al Pacayal, en acompañarnos en los miércoles, o sencillamente acompañarse unos con otros, usted no necesita la aprobación de nadie. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¡Wow! Pablo la va poniendo cada vez más difícil. A primera impresión parece que esas tres cosas no están conectadas con el amor, con la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Pero lo cierto es que hay una relación entre el amor y la esperanza, sobre todo cuando hablamos en el contexto del sufrimiento.
Vea lo que dice Pablo en Colosenses: yo doy gracias a Dios por ustedes al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. ¿Por qué? A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Wow. Yo amo a mi hermano porque con mi hermano compartimos la esperanza que nos viene. Están amarrados. Ahora, también dice, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que es imposible que podamos estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, si no permanecemos en la oración. Voy a repetirlo. Es imposible que usted esté gozoso en la esperanza que viene, sufrido en la tribulación, si no está permanente en la oración. Eso es lo que Pablo está diciendo en esa línea. De nuevo, hermanos, para que quede claro, el amor práctico de la vida cristiana es sobrenatural. Es algo que viene de Dios y solo puede ser vivida con la ayuda de Dios. En el siguiente versículo Pablo dice, compartiendo las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Aquí es donde muchas hermanas le queremos hacer como Matrix y desviar la hospitalidad. De hecho, la palabra practicar aquí significa dioko. ¿Sabe qué significa practicar? Perseguir. El hermano o la hermana persigue la hospitalidad. Yo quiero, hermana, usted no tiene dónde quedarse, quiere venir conmigo, quiere ir a comer con nosotros. Hermano, hermana, ¿viene de dónde? De Cortés. ¿Viene de dónde? De Cihuatepeque. Ven a mi casa, hermano, quédese. Hermano, véngase. Perseguir la hospitalidad. No esperar a que le digan, fíjate que fulano, mengano, y me toca arreglar la casa, me toca comprar cosas, cambiar cortinas, arreglar cameras y hacer aquí y allá. Se ríen las hermanas, ¿verdad? Sí, hermanos, la hospitalidad, volvemos al sacrificio. Pero Pablo nos llama a perseguir la hospitalidad. Y nos dice que nosotros tenemos que compartir las necesidades de los santos. Lo que Dios busca, hermanos, es que seamos proactivos en conocer las necesidades de mis hermanos para poderlas cumplir en la medida de mis posibilidades. Dios espera que yo sea proactivo en conocer cuál es la necesidad de mi hermano para poderla cumplir en la medida de mis posibilidades. Pero ¿cómo voy a hacer eso si ni siquiera comparto tiempo con mi hermano? ¿Cómo? 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Estas palabras son un eco de Jesús. Mateo 5:44. Pues yo os digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Debemos de orar para que les vaya bien y en la medida de nuestras posibilidades hacerles el bien. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Dice Spurgeon, por si no lo conocen, un predicador, dice Spurgeon que es más fácil llorar con los que lloran que gozarnos con los que se gozan.
Porque es más fácil llorar que sentir alegría cuando le va bien al hermano. Oigan bien, es más fácil llorar que sentirme genuinamente alegre cuando le va bien a mi hermano y a mí no. Pero hermanos, Dios nos manda a gozarnos con los que se gozan. ¿Saben por qué? Porque el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Este verso a mí me quebró. Hermanos, de verdad, ¿con quién le gusta pasar tiempo? ¿Con quién invierte usted su tiempo? ¿Con incrédulos? ¿Con hermanos? Y si con hermanos, ¿con qué hermanos? No es malo, hermanos, definitivamente, y no vamos a satanizar el hecho de que yo ame estar con mis hermanos, con los que podamos compartir y estar y hacer lo que podamos en muchos lugares y viajar y lo que usted quiera. Pero lo que Pablo y el Señor está diciendo acá, no sea altivo, no, asóciese con los humildes, porque ahí es donde usted va a aprender la humildad, y ahí es donde el Señor le va a enseñar a usted lo mucho que lo ha bendecido y cómo usted puede servir a los demás. Ahí es donde lo va a ver. ¿De qué otra forma? No sean sabios en su propia opinión, eso está claro, hermanos. No busquemos hacer las cosas bajo nuestro criterio, sino buscando la sabiduría del Señor. Y este definitivamente es mi favorito. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Este es mi favorito. ¿Saben por qué? Muchas personas piensan, cristianas, que amar es aguantar. Ese hermano me dijo esto, me pasó esto, o aquella persona en la calle me quedó viendo fea en el trabajo y yo me quedo callado. Y digo yo, mira, estoy amándolo. Estoy amando, estoy creciendo en paciencia. Está santo, escucha. Estoy creciendo en paciencia. Hermano, Pablo lo que está diciendo es que aguantar no es suficiente. Es más, si usted aguanta, no lo está amando. Pague el mal con el bien y ahí lo va a amar. Y ahí es donde usted retrocede y cae a su realidad. Porque si ya es difícil aguantar una ofensa, es 10 veces más difícil o imposible, mejor dicho, en las fuerzas humanas, pagarle con bien. ¿A qué le suena eso, hermanos? Si alguien te golpea en una mejilla, da la otra. Si alguien te pide tu bata, dale hasta tu túnica. Si alguien te pide que lo acompañes a un lado, acompáñalo 1 kilómetro más allá. ¿O acaso no recordamos la parábola, hermanos, del prójimo? ¿De quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que un hombre estaba tirado y que estaba recién asaltado? Lo habían asaltado unos maleantes, lo habían golpeado y pasó un fariseo, pasó un israelita, pero después pasó un samaritano. Y el samaritano iba en su caballo. Ese hombre no le hizo nada. Y se paró y lo vio, lo recogió, lo montó en su caballo, él se bajó, caminó, lo llevó a un hostal, le dijo al dueño del hostal, cuídelo y
todo lo que gaste va a mi cuenta. Se fue y lo dejó. Y hermanos, tanto fue el amor que ni siquiera se tomó la molestia de decir, hey, cuando se recuperó, hey, fíjate que yo fui el que te ayudé. No, hermanos. Pagar con bien el mal es el acto de amor más grande que podemos reflejar. ¿Por qué? Porque eso hizo Jesús. Hermanos, cuando Jesús está siendo crucificado, después de haber sido latigado, siendo escupido, un montón de personas, dentro de ellas fariseas, diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Padre, no les tomes esto en cuenta, porque no saben lo que hacen. Pagar mal con bien. Y de paso, y esta es una idea personal, yo creo que esa oración fue contestada en el día de Pentecostés. Porque habían 5,000 hombres en el día de Pentecostés que se convirtieron. Y Pedro les dice, arrepentíos y convertíos, pues vosotros fueron los que mataron al Hijo de Dios. Y muchas personas entendieron. Pero el Señor les deseaba el bien. Pero que no se lo pidan a usted. Mira, con el hecho de no verlo, con el hecho de estarme lejito, yo ya lo estoy queriendo. No, hermano, no se engañe, eso no es amor. Eso es egoísmo. El amor es sufrido. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y aquí Pablo dice, hagan todo lo que puedan para estar en paz. Y dice, hagan todo lo que puedan, porque él sabe que no siempre vamos a estar en paz, porque vivimos en un mundo pecador, de pecado. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es malo que yo me cobre las que me hicieron? Porque en la ira de Dios porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando usted se venga, lo único que hace, aparte de hacerle mal a la otra persona, es hacerse mal a usted. Pero cuando usted le paga con bien, le paga con bien para el beneficio de él y el beneficio suyo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ascuas de fuego quiere decir montañas de vergüenza vas a poner sobre su cabeza. Cuando usted sirve a un incrédulo o a un hermano que le hizo daño, hermano, el efecto es casi inmediato cuando la persona, y puede ser muy orgullosa y no lo va a reconocer, pero siente vergüenza. Porque él sabe, su conciencia lo acusa y sabe que lo que él hizo estuvo mal, pero que este hermano, por amor a Dios y por el beneficio de él, le está haciendo el bien. Eso es lo bueno, eso es lo que trae gloria a Dios, eso es lo que trae bendición a todos, no solo a usted, porque sirve a Dios y beneficia al hermano. Y por último, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Wow. Aquí yo voy a dejar descansar mi lengua y voy a leer literal lo que dice Spurgeon en este versículo. Este pasaje presenta dos opciones y nos manda a elegir la mejor, dice Spurgeon.
¿Podemos dejar que el mal nos venza o podemos vencer el mal? No podemos dejar en paz el mal, porque el mal no nos dejará en paz a nosotros. Debemos pelear y en la batalla habremos de vencer o ser vencidos. Pablo era como un general sabio, dice Spurgeon, que gritaba vencedores o vencidos. Si la victoria no es nuestra, sufriremos la derrota. No es posible eludir el conflicto, ni pactar una tregua con el mal, ni suspender hostilidades. La batalla habrá de pelearse hasta la muerte y solo terminará con una victoria decisiva de uno o del otro. Soldado de Cristo, ¿necesitas debatir por cuál decidirte, victoria o derrota? No estamos llamados a vencer el mal con el mal. Esto es lo que el mundo hace, pagar mal por mal, sino a vencer el mal con el bien. Este pasaje no exige solo una resistencia pasiva, aunque esta sería una buena opción, sino que también nos llama a una benevolencia activa hacia nuestros enemigos. Venceremos el mal con el bien mediante actos directos y efectivos de bondad y de amor. Es decir, si alguien nos hizo el mal, no solo lo perdonaremos, sino que nos reivindicaremos mostrándole bondad y amor. Wow. Ese es el llamado, hermanos. ¿Quién más en la faz de la tierra puede vencer el mal con el bien, sino Dios a través de su Espíritu con nosotros? Hermanos, piensen un momento qué pasaría si no existiera la iglesia en este mundo. El problema es que como iglesias nos conformamos con venir al culto, con leer la escritura y con que me sienta tranquilo en mi silla y me vuelva a mi casa y no le haga mal a nadie. Con eso yo me conformo. Con eso yo ya soy bueno. Con que yo no le haga mal a nadie, ahí muere. No, hermanos. El Señor nos está diciendo que nosotros tenemos una lucha contra el mal. Y ustedes son los soldados. Una última pregunta y con esto terminamos. ¿Por qué debemos de amar así? ¿Por qué yo tengo que amar de esa manera? Bueno, porque nuestro Padre, llamado Dios, a través de su Hijo Jesús, nos amó más allá de lo impensable, humillándose a lo extremo, haciéndose hombre, nacido en un pesebre y dándose a sí mismo por amor a ustedes, siendo muerto en una cruz con saña, latigazos, escupido y sin abrir su boca, solo para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese amor, hermanos, ese amor es el que está derramado en sus corazones. Compártanlo, practíquenlo, ámense, porque solo así vamos a poder vencer el mal. Solo así vamos a dejar de ser hipócritas. Y solo así realmente vamos a conocer el amor de Dios. Amén. Oremos, hermanos. Padre, que estás en gloria, santo eres tú, Señor. Señor, qué tarea, Padre. Qué tarea
tan dura la que es imitarte a ti, Señor. Pero, Señor, es dura porque pensamos que lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que cuando estemos indispuestos, tú nos hagas ver la misericordia o la miseria de mis hermanos, ponernos en su lugar y amarlos, a perdonarnos genuinamente, Señor, a no seguir un camino de hipocresía, de actuación, sino que tengamos la motivación correcta, que es darte gloria y beneficiar a mi hermano. Padre, ayúdanos, por favor, porque esta lucha contra el mal, Señor, toma fuerza si no estamos en tu palabra, si no estamos en ti, si no estamos perseverantes en la oración. Ayuda a mis hermanos, Señor, por favor, y si esta palabra fue efectiva, hazlos cambiar, Señor. Haz que tengan un corazón nuevo, Señor. Ayúdame a mí, Señor, que tú sabes, no tengo un corazón dispuesto muchas veces a amar. Tengo orgullo, Señor, tenemos egoísmo. Pero, Señor, realmente tenemos el deseo de obedecerte y de amarte a ti. Ayúdanos, por favor, en medio de nuestras debilidades, y ayúdanos a ser victoriosos en Cristo Jesús para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén.